¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Panorama Político-Económico por la pantalla de Canal 8 en una semana que probablemente haya sido de las más difíciles para el gobierno nacional, con todo lo que eso implica, luego de una situación de corrida cambiaria, definitivamente, más allá que el presidente de la Nación y también el presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, se hayan referido a turbulencias, nuevo eufemismo para no marcar esta situación que le ha provocado a la República Argentina perder 10.000 millones de dólares de sus reservas, que ha atravesado de manera muy complicada este supermartes, como se lo ha llamado, en donde se vencía más de la mitad de las reservas del Banco Central en LEVAX, en letras del Banco Central, que tiene que ver con la necesidad de cancelar préstamos previos, como si fueran prácticamente pagarés privados, todo en un mismo día. Argentina ha renovado finalmente, de forma exitosa, así se lo ha presentado, a un costo altísimo, una tasa de interés que está de forma muy superior a cualquier país emergente en el mundo. Justamente esta palabra que va a ser motivo de análisis en lo que resta a la mitad de junio, porque Argentina sigue siendo un país fronterizo en la consideración internacional, y podría modificarse eso de manera trascendente a los efectos de atraer finalmente inversiones y capitales cuando se determine si será nuevamente un mercado emergente. Algo que el año pasado finalmente no sucedió y que cuando estaba todo encaminado a ese nuevo diagnóstico en la consideración internacional, finalmente parece que ante esta nueva crisis que ha provocado que Argentina recurra al prestamista de última instancia, vale decir el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso va a implicar en términos de políticas de ajuste y de condicionamientos en cuanto a las decisiones que pueda adoptar nuestro país, va, decía, a determinar que esa nueva situación y que una configuración diferente le permitiese recuperar terreno en cuanto a la consideración internacional no va a ocurrir en la medida en que esta crisis ha sido considerada a nivel internacional como una de las más profundas de cualquier país en los últimos tiempos. Una Argentina que va a tener sin dudas un segundo semestre con importantes ajustes. El propio gobierno nacional está llamando a sus socios políticos en la coalición gobernante, vale decir, algunos radicales que vuelven a estar en la mesa chica de decisiones. Me refiero fundamentalmente a Ernesto Sanz, la persona que posibilitó que Macri llegase a ser presidente a partir de aquella recordada convención en Gualeguaychú, que para muchos fue prácticamente la carta de defunción del radicalismo en cuanto a estar vinculado a la centro-derecha de manera definitiva a nivel nacional, luego de lo que fue la experiencia de la alianza con Fernando de la Rúa como presidente de la Nación. Veremos cómo se desarrolla la política económica en los próximos días. Se está hablando de la necesaria modificación de algunos parámetros para modificar sustancialmente el creciente déficit fiscal en las cuentas públicas, algo que en realidad no es el punto más difícil para la economía argentina, porque está vinculado a la restricción externa, producto de el desfavorable y creciente problema de la balanza comercial y, por supuesto, de todo lo que implica la cantidad de dinero que permanentemente se acrecienta en términos, y ahora sí, de una preocupante y creciente deuda pública a partir de lo que fue la política económica desarrollada en los últimos 2 años y medio. Es extraño lo que ocurre en la Argentina, porque una y otra vez se vuelven a aplicar las mismas políticas que terminan provocando una crisis socioeconómica de la que finalmente parece que va a ser el último momento en donde se realicen estas prácticas ortodoxas en términos económicos que llevan justamente a una crisis
que vuelve otra vez cada 10, 15, 20 años a estar nuevamente en la mirada internacional por la profundidad y por todo lo que eso conlleva. Pero de todas formas es la última oportunidad que tendrá el gobierno nacional de mejorar algo que realmente en la medida en que no ocurra tendrá prácticamente nulas las posibilidades de reelección del actual primer mandatario en la medida en que pueda provocar un reacomodamiento por parte del peronismo, de la oposición hoy, siempre y cuando no siga estando tan atomizada que a algunos lo hagan pensar que sea viable que una primer minoría en una primera vuelta sacando menos de 30 puntos pueda llegar a un balotaje con chances de ser nuevamente presidente de la nación. Algo que en parte ocurrió en esa reñida elección de balotaje que se dio en el 2015, porque en la primera vuelta Macri no había sacado más del 35% de los votos. Todo esto provoca una situación de condicionamiento permanente en la política provincial. Lo hemos visto a el gobernador Lifschitz con permanentes reclamos con respecto a lo que va a acontecer en términos de gestión y de obra pública en nuestra provincia, y también a ciertos planteos que está haciendo con respecto a una situación de virtual parálisis, sobre todo en la cadena de pagos, que está llevando a una creciente y problemática situación económica que parece que no tiene solución en el corto y en el mediano plazo, y por supuesto esto repercute necesariamente en la política local. Las obras que se están realizando en nuestra ciudad y en toda la región seguramente van a tener que racionalizarse porque los fondos que se iban a asignar seguramente motivarán algún tipo de ajustes, lo cual va a tener que provocar una modificación en la toma de decisiones inmediatas por parte del propio Ejecutivo Municipal en lo que tiene que ver con lo que ya se ha pensado para el segundo semestre. Vamos a hacer una breve pausa comercial. En instantes va a estar el doctor Pedro Bustos con nosotros, el concejal del Partido Justicialista, hablando absolutamente de todo lo que tiene que ver con la política local, regional y nacional, como es nuestro estilo en Panorama Político Económico. Ya regresamos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y comenzamos el segundo bloque de Panorama Político Económico y ya estamos, como les habíamos adelantado, con la presencia del doctor Pedro Bustos, concejal del Partido Justicialista en nuestra ciudad. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vos por la invitación.
Primero te quiero preguntar cómo se está trabajando en el Consejo, porque en el caso tuyo venís desarrollando tu tarea como edil desde hace un buen tiempo y se ha modificado la conformación de las mayorías a partir de la elección del año pasado. Sí, cada 2 años se renueva el Consejo y siempre la dinámica es distinta. Todo cambia, ¿no? Cambia no solamente la cantidad de concejales, la movilidad dentro del Consejo. Acordémonos cómo cuando nosotros, todavía yo no había entrado, justo estaba Liliana, sale del bloque justicialista, hace un monobloque, después se mueve, se une con Francisco en una segunda elección, después se separan. Siempre ha traído un dinamismo distinto. Ahora es distinto, digamos, en el contexto, digamos, de las mayorías, uno tiene que negociar más. En ese aspecto a nosotros no nos favorece, porque antes teníamos 4 votos y era distinto, digamos, ni hablar cuando eran 5 votos, antes que yo entrara, directamente, si uno quería, ni trabajaba, lo trabajaba en el bloque y se aprobaba. Nunca fue así, siempre se discutió y se habló. Y creo que en general hay 2 cosas. Una, la que es el concepto de la gente que nos ve, a veces, como dicen, pelearnos, que no tiene nada que ver, sino que es la confrontación de ideas y de estrategias para el que gobierna y para el que es oposición, ¿no? Y la otra es, después, saliendo de ese aspecto, tenemos buen diálogo, no solamente en lo personal, como yo siempre digo, en mi profesión, uno es pediatra, trata de la nena de Lisandro, del intendente, de varios que están ahí, de la nieta de Fabián. Digamos, a nosotros nos une una vida social, que somos todos de la misma ciudad. No compartimos algunas cuestiones políticas, digamos. Uno no está muy lejos de lo que hoy el gobierno está haciendo, digamos. Haríamos totalmente distinto las cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que el respeto, cuando uno deja de estar, digamos, en la cancha política, como se llama, y una fuerte discusión, porque ahora se está notando bastante la cuestión ideológica también, ¿no? Que eso es bueno el confrontamiento ideológico y que la gente sepa que hay distintas ideologías, ¿no? Y en esto uno trata de explicarle, porque uno que no viene estrictamente de una militancia juvenil, digamos, y vengo de la mayoría, yo le llamo de la gente, que somos todos una sola cosa, la masa de la sociedad, pero yo siempre fui muy crítico, era el que me sentaba y decía, los políticos son unos ladrones, no trabajan, la típica, digo, sí, la política no sirve para nada, y yo cuento que en mi experiencia vi 2 cosas lindas y feas. Con la política, mi papá trabajando perdió un auto, y con la política mi papá pudo hacer la casa. Entonces, con ese ejemplo, lo que le quiero decir a la gente, que la política te da y te quita. Siempre a uno le da y a otro le quita, porque vos tenés que administrar. En esto la gente tiene que hablar de política, no de nosotros los políticos, ¿no? Porque cuando hablamos de los políticos, lo único que vamos a hacer es entorpecer la ideología y el espíritu de distintos partidos políticos, porque si no, te agarra un buen político y a vos te da una buena impresión. Ahora, te agarra un mal político, es un desastre. Te agarra un mal policía, un desastre. Un buen policía, un buen médico, un buen sacerdote. Así y sucesivamente podemos hablar de las cuestiones humanas. No se dejen engañar. Tampoco le crean a Pedro Busto, siempre digo así. No le crean a Pedro Busto. Escuchen, vean qué dice el otro y vean lo que siente uno, ¿no? Cómo está uno ahora. El intendente en la ciudad permanentemente remarca que hay 2 grandes modelos en pugnas que están perfectamente delimitados y que tiene que ver con visiones diferentes con respecto a una gran cantidad de temáticas que marcan las diferencias que hay. Por ejemplo, lo plantea él, entre el bloque radical y el oficialismo. ¿Es realmente tan marcada esa distinción? Sí, es lo que yo te decía de la ideología, ¿no?
y que bueno, que es lo rico que tiene la política. Hay gente que piensa como ellos y gente que piensa como nosotros. La gente que está en el medio tiene que escucharnos los dos y ver, digamos, para que sea en la macro. El bloque radical fuertemente ya se pronunció con Lisandro a la cabeza, que está total de acuerdo cómo está gobernando este país, este gobierno, el oficialismo. Nosotros creemos que se puede gobernar distinto, nada más. ¿Vos ves al bloque radical en la ciudad más cerca de Cambiemos, del PRO en la ciudad, que de el sector del socialismo? Porque ideológicamente eso sí, es algo importante, ¿no? En cuanto yo creo que ideológicamente sí. Yo creo que ellos estratégicamente van a tratar de caminar solos para no pegarse, porque hoy que están, por lo menos uno escucha en la sociedad que la mayoría no la está pasando bien con este gobierno. Entonces eso puede acarrearle a al bloque radical votos en contra, ¿no? Pero bueno, veamos cómo se va a ubicar, pero ideológicamente yo lo veo más cerca de Cambiemos que del socialismo, ¿no? ¿Hay algunos temas en particular que vos considerás hoy que son prioritarios en la ciudad, que tienen que marcar una discusión en la agenda pública, fundamentalmente para resolver algunas situaciones que están con una problemática muy latente y cotidiana? Hoy por hoy, y José lo pidió, que marquemos ejes de trabajo que trasciendan el gobierno local, esté quien esté, sean los pilares para seguir, ¿no? Como el plan general que se marcó en aquella oportunidad. Si a mí me decís, yo creo que cada uno debe tener una visión distinta, pero hoy por hoy, si vos me decís, bueno, la infraestructura de la ciudad, mucha gente habla que tenemos una ciudad un poco atrasada, con pocas cuadras de pavimento, sin embargo uno ve que ha avanzado, ¿no? Que esto tiene que ver a veces con la percepción de uno, que dice siempre lo mismo, y yo siempre hago este ejemplo. Yo a veces les pregunto a los visitadores médicos, porque son los que vienen una vez por mes y ven otras ciudades y ven Rosario, y ellos tienen otra visión distinta al venadense, ¿no? La ve una ciudad distinta y no tan mala como algunos la critican desde el punto de vista de la infraestructura. También me preocupa un poco la salud en general, ¿no? Antes de salir hablábamos de las enfermedades y de que, digamos, yo creo que hay infraestructura cada vez menor. Esto habla del Sanatorio Veroy que cerró, el Castelli con dificultades y una población, digamos, que va creciendo y una ciudad que tiene que dar respuesta a lo local y a lo regional. Sabemos que tanto el hospital como el Sanatorio San Martín atienden no solamente a santafesinos, sino a cordobeses y a bonaerenses. O sea que en ese aspecto creo que hay que ver de buscarle la vuelta a la rosca para que no haya un cuello de botella en eso. También todo lo que es el basural, digamos, que viene, eso yo creo que es un deseo grande de este gobierno y creo que de todos los venadenses. Pero bueno, la realidad es que hay muchas ganas de hacer muchas cosas, pero a veces cuando uno ve los recursos no son los apropiados para todo, ¿no? Entonces, en esto creo que el debate es que todos pongamos un granito de arena para que podamos determinar los ejes, para que la plata que hay camine sobre esos ejes principalmente sin desatender los otros, ¿no? ¿Cuál es tu mirada a propósito de tu profesión en particular, de la salud pública a partir del nuevo hospital y de la complementariedad con lo que tiene que ver con la asistencia que brinda a partir de distintos organismos la propia municipalidad, ¿no? ¿Cómo se ha mejorado o no el servicio de la salud pública a partir del nuevo hospital? El nuevo hospital tiene cosas muy importantes, se trabaja muchísimo, hoy por hoy creo que debe estar a un 100% de la capacidad. Hay quejas también, las quejas tienen que ver a veces con la gran demanda que tiene. El hospital, yo voy tirando sin definir... en el hospital a partir de lo que... Yo creo que sí, que ha aumentado. ¿Eso crees que tiene que ver exclusivamente con lo que implica el nuevo hospital, la infraestructura,
el servicio de salud pública que se brinda o por una situación también económica que imposibilita que muchas personas acudan a la asistencia privada, ¿no?, en otros momentos. En ese orden, lo que vos dijiste. El boom fue algo nuevo, realmente maravilloso. Si bien se le dotó de más personal, sigue siendo, creo yo, insuficiente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno ve que hay turnos, en cuanto a los turnos, son turnos que se dan a mucho tiempo, o sea que faltarían a veces quizás algunos especialistas, y a veces la demora en las guardias en horarios pico, ¿no? Y en esto tiene a veces su explicación, porque siempre hemos hablado de que el recurso humano en salud es insuficiente en general, y no solamente en Venado, sino en la provincia y en el país. Y después, lo que yo te decía recién, el hospital creo que está incrementando la atención a personas con obra social. Por distintas circunstancias, yo creo que la situación económica o financiera de hoy hace que fundamentalmente migre mucha gente de obras sociales al hospital. Y a veces sin tener en cuenta lo económico o financiero, pero desde el punto de vista que a veces me dicen en mi especialidad, que es la pediatría, me dicen, no, yo tiene que ir al San Martín, que hay una guardia pasiva, prefiere ir al hospital que inmediatamente es atendido. Inclusive en el hospital la atención es buena, entonces tenés a veces a los especialistas ahí mismo, tenés los servicios de diagnóstico por imágenes también. Entonces hay problemas que el mismo, digamos, si el mismo paciente fuera a un lado o a otro, se resuelve mucho más rápido a veces en el público que en el privado. Y si a eso le agregamos la cuestión económica, lo que yo creo que se está, digamos, juntando mucha gente en el hospital que debería resolverse en la parte privada, que por estas circunstancias no se está dando. Desarrollaste algunos planteos en un comentario previo vinculados a la obra pública en la ciudad. ¿La situación económica puede motivar una modificación en los planes que se tienen en cuanto a las asignaciones de obras, teniendo en cuenta por ahí la menor cantidad de recursos que podría haber? Sí, ni lo dudé. Esto es como en una casa. La situación que se está viviendo hace que la gran mayoría de las personas, salvo un grupo social más acomodado que le puede repercutir, pero en la dinámica diaria no hay tanto impacto, pero en la gran mayoría, te estoy hablando, creo yo, el 65, 70% de la gente está reacomodando sus ingresos y sus egresos. Y en esto la MUNI también no quita, digamos, lo que está sucediendo. Tenemos desde, a veces que uno quisiera darle, como dice José, más aumento al empleado para que pueda tener accesibilidad y no disminuir su calidad de vida, pero bueno, se le da el aumento, pero los ingresos de la MUNI siguen siendo, digamos, igual o menos, ¿no? Y después vos tenés que con los mismos ingresos, como le pasa a una familia, le aumentó la leche. Cuando nosotros queremos comprar leche para los chicos, medicamentos, queremos comprar gasa, todo es desproporcionado. O sea que esto, si le escucha una madre, alguien que hace las compras en la casa lo va a poder entender tranquilamente, ¿no? Donde en la familia conseguir dinero, conseguir 100, 200 pesos le cuesta, y cuando va a cualquier lugar 200 es insignificante, ¿no? Te quiero hacer algunas preguntas más. Vamos a hacer una breve pausa comercial y en instantes hablamos un poquito del futuro político, porque es un año no electoral, pero que me parece que puede definir mucho de lo que va a acontecer en el año próximo. Muy bien. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Julio Eguiman, diputado provincial.
Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos en Panorama Político-Económico. Estamos con el doctor Pedro Bustos, concejal del Partido Justicialista en la ciudad de Venado Tuerto, y te adelantaba un poco algunos temas, pero fundamentalmente se habla que es un año no electoral, permite por ahí trabajar con más al mediano plazo en cuanto a la planificación de determinadas situaciones y problemáticas. ¿Cómo ves el trabajo de acá a fin de año y lo que puede ocurrir incluso en el próximo año, donde sí va a haber elecciones para intendentes fundamentalmente, y además todo lo que puede llegar a implicar un cambio de escenario que esté vinculado a la situación económica fundamentalmente a nivel nacional, que muchas veces tiene una repercusión directa en elecciones de esta índole? Bueno, yo creo que en principio volvemos siempre a la misma situación hoy que está pasando la gente, obliga al intendente, a todo su equipo, a ir reprogramando todo, las prioridades, las necesidades, y yo creo que eso, hoy por hoy, casi, te diría, ni estamos hablando casi de política. La situación actual nos conlleva a ir en el día a día, permanentemente, de las necesidades de la gente y de la ciudad. En cuanto a lo político, yo creo que José ha puesto en el gabinete a chicos jóvenes para que se vayan visualizando, con experiencia, con la gente, y creo que José es inteligente y va a escuchar a todos los sectores, que bueno, veremos quién de todo el equipo de José, o también a veces no necesariamente hay que trabajar en la MUNI para poder ser candidato, ¿no? A veces los candidatos salen de alguna ONG, de otros lugares, de ciertos espacios políticos, de negociaciones también. Así que bueno, yo creo que vamos a tener que ver ese contexto para hablar de candidatos y fundamentalmente a nivel general, yo creo que vos lo dijiste bien claro, la política económica, porque habla de la necesidad diaria de la gente, puede ser un termómetro muy sensible a la hora del voto. Así que bueno, veremos qué decide la gente. Lo que yo creo que, y el consejo para la audiencia, es que no les llegue esto del comentario de que se vayan todos, la política no sirve, porque esto significa que si se van los políticos, digamos, van a aprovechar otros esta volada. Nada, todo es con intereses, digamos, saber elegir, hablen con nosotros, con cualquier otra persona que quiera una ciudad cada vez mejor, que no se deje engañar con el famoso Cambiemos, que miren lo que estamos viviendo, que yo creo que, vuelvo a repetir, ¿qué le cambió el gobierno para estar mejor en estos casi 3 años que lleva? Sin mentirle de nuevo que son deudas viejas, todo eso que ya no, creo que es muy difícil de comprobar, que bueno, que se vaya autopreguntando
y bueno, y que puedan decidir de la mejor forma posible. En general, yo creo que el escenario nacional va a ser un atenuante y un termómetro sensible de la gente para el voto. Y bueno, esperemos nosotros estar a la altura de la circunstancia con los mejores candidatos. Hemos puesto, como te decía, gente joven que le da un dinamismo impresionante, tiene otra visión, una fuerza, y la juventud eso es lo que tiene, ¿no? Así que bueno, yo creo que tenemos jugadores para seguir peleando, algo que en la dinámica nunca es igual, pues siempre nos trata, viste, a nosotros, nuestro espacio político, muchos años, qué sé yo, también así le pasó que hay que cambiar, hoy se vio, y en muchas cosas, el cambio, hay que ver cuál es el cambio, cuáles son las propuestas, ni de uno ni de otro. Por eso te decía, no le crea a Pedro Busto, escuche, no, vea cómo está viviendo uno, pregúntele al otro, porque son decisiones, y gracias a Dios que tenemos esta posibilidad de decidir con el voto quién queremos que nos gobierne. Entonces, yo creo que son momentos muy importantes para cada uno de los venadenses para poder pensar qué es lo que quiere de la ciudad, ¿no? Con respecto al tránsito, ¿hay alguna manera de encontrar una mejora en una problemática tan creciente, por lo menos algunas situaciones para reformular aspectos normativos en la ciudad que muchas veces, sobre todo en zona céntrica, y también cuestiones vinculadas a motocicletas, la falta de cumplimiento de las normas, hacen que se hace muy difícil muchas veces, y eso tiene una repercusión muchas veces incluso en términos de la mayor siniestralidad, ¿no?, que se da por la falta del cumplimiento de las normas? Sí, la falta de cumplimiento y el aumento del uso de las motos, pues creo que casi todas, no tengo los números, pero habría que hablar con Natalia de la cantidad de accidentes y, digamos, en esos accidentes cuánto intervienen las motos. Desde el Ejecutivo se ha implementado desde la educación con los chicos, se han dado charlas para que no se crea que hay, digamos, un elemento recaudatorio en cada vez que hacemos las multas. Hemos, digamos, secuestrado vehículos, se han compactado, se han vendido por chatarra, hemos hecho todo, y sin embargo a veces cuesta lograr que la gran mayoría pueda cumplirlo. Y siempre cuento y termino diciendo que vos vas a una peña, todos manejan bien y todos dicen que el tránsito es un desastre, ¿no? Y así vos vas viendo, ahora que a uno le toca estar en el Estado, cómo la gente, o cómo a nosotros los venadenses nos cuesta ser parte del tránsito, ser parte de una ciudad sucia, como se dice, ser parte de la violencia, como que la violencia, la mugre, digamos, el tránsito es de otros, ¿no? Yo creo que el Estado está haciendo un trabajo, quizás haya que hacer algún otro tipo de estrategias. El otro día estaba viendo imágenes como Natalia con un grupo de voluntarios iba a las distintas escuelas, a los profesorados. La nueva directora de tránsito, la nueva directora de tránsito, Natalia Jauregui, iba y estaba fortaleciendo en los motociclistas el uso responsable del vehículo. Hubo una ordenanza para sacar carnet para las motos, demoran 1 día y medio, con la práctica todo, así todo, da la impresión donde... y uno ve situaciones de altísimo riesgo que toma la gente al andar en vehículos, a veces con el compromiso de lo que uno dice, ¿no? Lo que más queremos son nuestros hijos. Sin embargo, no sé si en forma consciente o inconsciente los ponemos en una situación de altísimo riesgo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver uno que es médico, y que tiene una formación más humanística que quizás otras profesiones. Yo me pregunto muchas veces, algo nos está pasando, porque también tengo un gran problema, ahora que tengo 20 años de profesión, tengo muchos chicos grandes, y también en salud pública veo cómo el alcohol, la droga avanzó mucho en distintos sectores, donde
Hoy me están diciendo que la prevención en el, digamos, del comienzo del alcohol, de la droga, lo tengo que dar entre los 9 y 11 años, que habla de que después de los 11 ya tenemos índices importantes de consumo. Entonces, si estos chicos de 11 años, de 10, 12, 13, ya los tenemos consumiendo con una ingesta importante de alcohol, donde decimos, vuelvo a repetir, que los hijos son el motor de la vida, que es lo que queremos, algo nos está pasando, que no podemos traducirlo en una acción directa de prevención, del uso responsable de cada cosa que hacemos. Algo nos pasa que no lo podemos modificar. Algo nos está pasando, porque en cada tema que decimos, en cada tema los adultos participamos en forma activa para desdecirnos de lo que queremos. Porque si queremos una ciudad limpia, ¿por qué tiramos la basura? Los políticos no tiran la basura, la tiramos cada uno de nosotros como benadenses. Y así sucesivamente en muchas acciones, ¿no? Entonces, termino diciendo, ¿no?, que uno tiene que seguir luchándola porque estoy convencido que el Estado cambia las cosas, pero va a ser imposible lograr cambios significativos cuando la población no puede asumir un rol de ciudadanía y solamente ver esto desde el balcón y criticarlo, ¿no? En los últimos días se ha dado una importante corrida cambiaria que ha modificado sustancialmente el tipo de cambio. Permanentemente todos los días hemos visto cómo el dólar ha aumentado. Te pregunto, además como médico, ¿hasta qué punto percibís que esta situación es algo que se da con tanta asiduidad que parece digamos, o que motiva a reflexionar otra vez lo mismo y lo que puede provocar en las personas, ¿no? En términos de salud, se ha hablado mucho en los últimos días de las repercusiones que tiene en la gente esta situación de crisis económica? No sabía, porque no leí eso, pero sí hace 1 o 2 semanas que vengo diciendo, vos tenés una situación socioeconómica que hace replantear a la familia una dinámica distinta, digamos. Fundamentalmente distinta en lo constrictivo. Constrictivo significa, señora, es que tiene que cambiar de marca de leche, tiene que comprar menos, digamos, el helado de todos los viernes a la tarde con los hijos va a ser solamente una mateada, y así podemos ir diciendo miles de ejemplos que la gente la está viviendo. En algún momento esto se traduce en una preocupación y en un pesar y en una angustia. Esto se llama trastornos subjetivos. Subjetivo porque lo siente la persona, no lo puedo ver yo. Distinto es lo objetivo, que es una varicela, veo los granitos del chico, claro, todo. Esto es un daño irreparable. Es un daño irreparable porque si usted no tiene resiliencia, que es la capacidad de poder leer esto, y con los elementos que tiene, plata, trabajo, lo que sea, acomodarse y lucharla, adaptarse a la situación, y tiene, digamos, una caudal genético de depresión, todo eso, bueno, va a explotar. Va a explotar, y esto significa de angustia, trastornos del sueño, trastornos del apetito, anorexia o obesidad, digamos, trastorno en la relación con la familia, discusiones, o sea, trae un sinnúmero de cosas, como yo lo venía diciendo, que no se puede medir eso, Pablo, y es triste, es muy triste. Más allá de que también es triste cuando vos escuchás cómo reformulan la comida, quién come en la familia y quién deja de comer algunas cuestiones, en cantidad o calidad. Entonces eso que yo digo, y esto es lo que yo vivo, no lo viví cuando estaba en acción social y me tocó estar a cargo de acción social, salud, deporte. He vivido situaciones un poco angustiantes, pero eran como pico. Ahora es como un estado de insatisfacción que tengo, porque lamentablemente en mi función de funcionario tengo que estar con la gente y bueno, y uno escucha y a veces es difícil, ¿no? Si bien uno a veces por la, digamos, por la profesión y más con pediatría,
tiene que medir un poco entre lo que el padre siente, la angustia, y vos medirte como médico, digamos, no que no te humanizaste. Yo le digo a todos los que me conocen, digo, no te humanicé en algunas cosas, en otras sí. Y en estas situaciones es difícil sacarle el cuerpo, ¿no? Para el año próximo, ¿lo ves al intendente José Luis Freire nuevamente como candidato? Y si no fuera así, ¿quiénes son las personas que pensás que pueden llegar a tomar ese lugar? Y al mismo tiempo te pregunto si no podría ser tu caso, ¿no? Yo creo que nadie está afuera de esto, si bien siempre hay nombres que suenan más que otros. Yo creo que esto lo va a decir la gente, la misma gente, porque por más que vos quieras ponerme a mí y salí y hablar en un sector y dice, no, Pedro no, un desastre, acá me prometió esto, no vino, no, ni hablar esto, Pedro el otro, Pedro este, es muy difícil instalar, llevar a una persona a perder, digamos, más allá de que vos en lo partidario bajes línea, como se dice, hay que votarlo a Pedro, pero bueno, a veces uno lo aprendió esto, como te dicen, es fácil vender un candidato o difícil vender un candidato, ¿no? Por eso hoy hablaba de que los candidatos, si bien tienen que ver con algunas negociaciones políticas, hoy por hoy la gente y también los partidos son muy, digamos, dinámicos, la gente no se adhiere a un partido político, se pega más a veces a las personas. Quizás también se da mucho más en ciudades como la nuestra. Exactamente, ¿no? Sí. Quizás no una senaduría, una diputación nacional, inclusive provincial, pero al intendente va a ser una persona que creo yo le van a medir lo que dice, lo que dio, qué hizo en cada cosa de su vida. Y bueno, yo creo que va a salir de un consenso en general y de escuchar a la gente, ¿no? José, siempre digo, no sé cómo aguanta, cómo nos aguanta a nosotros y cómo aguanta tener una ciudad con todo lo que eso implica, una responsabilidad nada fácil, uno deja mucho y las cosas más importantes de la vida la deja, sea cualquier partido político, esto va para todos los políticos, que levantan la bandera honradamente, vos tenés que dejar las cosas importantes, ¿no? Por eso siempre agradecí a mi esposa, que hoy es el eje de la familia, me ha aguantado, la que crió a mis hijas, y bueno, y gracias a ella pude hacer lo que hice. Yo no sé hasta cuándo va a ser el límite, porque las crisis que tenemos son normales, digamos, normales, a veces salgo mucho, vengo, me tengo que quedar más en casa, ir midiendo ese termómetro, pero si uno tiene una gran mujer como la que me tocó a mí, poder transitar y poder brindarle este tiempo a los venadenses, yo ya me siento hecho, digamos. Si vos me decís, yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad familiar, como te decía, de la mujer, el resto de mi familia ampliada, que es mi hermana, a cargo de mi mamá, que necesitó en épocas difíciles, ella estuvo siempre y yo ayudándola, pero siempre, y a veces me preguntaba, yo ayudando a otra gente y mi hermana cuidando a mi mamá en el sanatorio, ¿no? Estas cosas te dan vuelta por dentro. Yo creo que ya hice mucho para la ciudad, le di todo lo que más pude, de la mejor manera que yo pude darlo. Y bueno, digamos, el grupo político decidirá quién tiene que ser el que continúe esta obra que empezó José, que con todos los vaivenes, ¿no? Con todos los vaivenes, la misma gente sabe que no era lo mismo hace un año, la expectativa que tenía este gobierno de ahora. Así que bueno, yo creo que hay que dejar la política, en lo personal esto lo vivo así, yo empecé así en salud, y cuando dejé salud le dejé los nombres a José arriba de la mesa, frente a frente, de 2 personas por secretaría o direcciones que podían ser. Y yo creo que esto hay que darle dinamismo, creo que nosotros somos instrumento de esto, ¿no? Porque esto te lleva a la familia y uno sin la familia no es nada. No podés tomar
decisiones si vos no tenés lo más sagrado que es lo que te sostiene en la vida? Poder llegar a tu casa y estar tranquilo. Si vos no tenés eso, te va a ser muy difícil ser médico, ser periodista, ser, digamos, hasta un cocinero, porque tiene que ver con esto que vos decías, lo subjetivo. Y si vos no estás bien, no sos feliz con lo que vos diagramaste para hacer como familia, ¿no? El resto no va a dar buenos resultados. Pedro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Es un verdadero gusto tenerte aquí. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más Panorama Político Económico. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Comenzamos un nuevo bloque de Panorama Político Económico y vamos a terminar con lo que fue nuestra presentación del Premio Nobel de Economía norteamericano Joseph Stiglitz, en un momento justamente en donde la Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional para endeudarse por, como mínimo, se plantea 30.000 millones de dólares. La Argentina tiene en este momento menos del doble de esto que se está solicitando como asistencia financiera. Y por supuesto, no es menor escuchar a Stiglitz porque toma como punto de referencia a nivel internacional lo que fue la reestructuración de deudas exitosas desarrollada por Argentina y su modificación en esa situación de permanente ahogo financiero producto de estar endeudándose de manera recurrente. Vamos a escuchar a este notable economista norteamericano cuando estuvo aquí, en la Argentina, en otro contexto histórico, pero me parece propicio fundamentalmente en este tiempo. Hay un ejemplo de un manejo exitoso de una crisis financiera. Y fue la forma en que Estados Unidos gerenció la crisis propia a principios de la década de 1980, porque los bancos de Estados Unidos quebraron todos. Pero no dejamos que llegaran a quebrar, ¿no? Hicimos un tema de contabilidad trucha y les dijimos a los bancos, no amorticen la deuda, mándense la parte, hagan de cuenta como que la deuda era lo que debió ser. Hágase la cuenta de que Latinoamérica les va a cancelar la deuda que dijo que le va a cancelar, como ahora decimos, háganse de cuenta que los dueños de hogares que deben dinero, mucho más dinero de lo que valen esas casas, háganse de cuenta como que les van a pagar lo que deben. Sabemos que no va a ser así. No sé si ustedes conocen distintas teorías contables,
había reglas llamadas mark to market, donde uno se suponía que registraba el valor de los activos a su verdadero valor. No usamos esa regla, porque si hubiéramos usado el mark to market, eso hubiera significado que teníamos que amortizar y depreciar las hipotecas, lo mismo con la deuda, y el sistema de bancos de Estados Unidos hubiera ido a la quiebra en 1980 y en el 2008 y en el 2009. Entonces fuimos bien vivos si no lo hicimos. Lo que hicimos, usamos un nuevo sistema de contabilidad que yo llamo Mark to Hope, es decir, marcar en la esperanza. Uno dice, es de esperar que paguemos. Y si esperas mucho, bueno, el número, la cifra va a ser bien alta y el banco, la contabilidad te va a dar bien, porque contabilizaste esperanza. Ahora, en la década del 1980 hicimos algo mucho más vivo, y en la conferencia de hoy, José Antonio Campo describió esto. Lo que hicimos fue decir, en vez de llamar la crisis una crisis del sistema bancario de Estados Unidos, lo llamamos una crisis en Latinoamérica. Entonces, desplazamos la atención, la pusimos en Latinoamérica, para que nadie se diera cuenta que en Estados Unidos había un problema. Y en ese momento el FMI actuó como un cartel de acreedores, juntó a los acreedores para negociar, se aseguró que los deudores no se juntaran para que no pudieran negociar, y exigieron una reestructuración donde grandes importes de dinero pasaban de Latinoamérica a América del Norte, y crearon la década perdida de los 80. Ahora, hay que reconocer que Estados Unidos fue bien inteligente en solucionar su propio problema bancario. Se lo cargó a Latinoamérica. Pero algo que sí quiero señalar es que en la crisis europea, el FMI ha sido una fuerza sumamente positiva, ha producido grandes cambios en las políticas económicas y ha estado entre los tres negociadores de ocuparse del problema. El Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y la Comunidad Europea ha sido bien positivo en las iniciativas que voy a describir. Es decir, ellos se dieron cuenta que algunos problemas fundamentales existían y trataron de atacarlos. Y hay una dificultad aún más que quiero plantear, y esta es la dificultad de la incertidumbre. La incertidumbre del nivel de deuda sostenible, la incertidumbre de la respuesta de otros a, digamos, una reestructuración de deuda o a un default de la deuda. Vemos la naturaleza de esta incertidumbre y cómo actúa y vuelve a actuar. Por ejemplo, en el contexto de la reestructuración griega, el Banco Central Europeo inicialmente dijo que esto debía ser una reestructuración voluntaria. También se reconoció ampliamente que la reestructuración debía ser bien profunda, es decir, amortizar la deuda en grandes cantidades, porque si uno lo hace de a poquito, en 2 años más, al prontito viene otra crisis. Entonces la pregunta fue, ¿cómo íbamos a conseguir una reestructuración profunda voluntaria? Los banqueros dijeron, no nos importa. La posición de los bancos centrales europeos
fue como más rara en este sentido. Algunos de los bancos mejor gerenciados tenían pólizas de seguro contra un default. Se llaman swaps de defaults de crédito. Pero para que la póliza de seguro rindiera, tenía que ser, si no, no pagaba la póliza. Una de las condiciones era que la reestructuración debía ser involuntaria, no voluntaria. Entonces el Banco Central Europeo decía, queremos que la reestructuración se haga de forma tal que los bancos responsables que compraron los seguros no puedan cobrar las pólizas de seguro. Ahora, si uno tiene un incendio, lo que uno quiere es asegurarse que la compañía aseguradora te pague lo que se pierde. Y si uno es regulador bancario y hay un incendio, si el banco pierde dinero, uno diría, bueno, uno se quiere asegurar de que el banco cobre en base al seguro tomado, porque eso minimizaría la pérdida del banco. Fue un misterio. ¿Por qué el Banco Central Europeo insistía en una reestructuración de modo tal que las pólizas de seguro no pagaran? La verdad, la respuesta que algunos por lo menos sugirieron fue que otros bancos habían estado apostando al colapso de Grecia y que los que apostaban al colapso de Grecia perderían dinero si esto sucedía de forma tal que fuera un default, pero no perderían dinero si la crisis fuera una reestructuración voluntaria. Entonces, parecía que el Banco Central Europeo le preocupaba más los que jugaban entre los banqueros que a los bancos que realmente se interesaban por acciones y medidas cautas. Lo remarco por dos motivos. Uno, para mostrarles que los bancos centrales no siempre actuaron según los intereses del país. Si les interesaba el país, el bienestar de Grecia, dirían, ¿cómo minimizamos la penuria de Grecia? ¿Cómo hacemos para que esta reestructuración ayude a la larga a Grecia? Pero los bancos centrales, a menudo, los captan los banqueros que se supone están regulando y supervisando, y a menudo por los más especuladores de los bancos. Pero la cosa es que hay mucha incertidumbre y nadie sabe bien. Y una de las cosas que el sector financiero a menudo hace es usar tácticas de miedo para obtener lo que quieren. Dicen, si no hacen lo que queremos que hagan, se acabó el mundo. Y esto lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien en Estados Unidos. Cuando se dio la crisis de los bancos en el 2008, algunos dijimos, hay que seguir las reglas habituales del capitalismo. Las reglas del capitalismo dicen que si un acreedor, si un deudor, mejor dicho, no puede pagar lo que deba, quiebra. Los accionistas pierden todos, los tenedores de bonos se convierten en los nuevos accionistas, puede ser que pierdan algo, si uno no tiene una garantía, pero esa es la regla del capitalismo. Hay una cláusula especial en nuestras leyes de quiebras que se refieren a los bancos. Y el motivo es que uno no quiere esperar a que el banco no tenga nada. Cuando uno pone el dinero en el banco, uno quiere poder recuperarlo. Como dijo un amigo, si vas al cajero y usas tu tarjeta de débito en el cajero y pones la tarjeta y la máquina te dice fondos insuficientes, vos lo que querés es que te falten las cuentas en tu cuenta, no que le falten los fondos al banco. Entonces, uno cierra los bancos antes de que el banco llegue a cero. Y llegamos al último bloque de panorama político-económico en una semana en donde se ha hablado permanentemente de economía, porque la crisis ha llegado para quedarse.
la devaluación en la República Argentina es realmente muy importante, en lo que va del año superior al 25%. Parece que el propio Banco Central le ha puesto un techo al valor del dólar en 25 pesos y ahora también sería el nuevo piso, porque conforme lo que le está planteando el organismo multilateral de crédito, no tendría que estar por debajo de ese valor de referencia a los efectos de generar las políticas que seguramente y lamentablemente volveremos a vivir en la República Argentina. Llegamos al final de Panorama Político Económico. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.